Si sentís el llamado de volver a vos, a tomar las riendas de tu salud y bienestar, aprender a interpretar información, a desarrollar pensamiento crítico y a reconectar con la sabiduría de la naturaleza que habita dentro y fuera tuyo, este es tu lugar. Quiero acompañarte a recordar que sos poderosa, sos naturaleza. Soy Flor Fasanella, farmacéutica con más de 15 años de experiencia integrando ciencia con sabiduría de pueblos nativos. 3 libros escritos, fundadora de Academia Florecer, por donde han pasado más de 6.000 alumnos de más de 10 países del mundo. Y este es mi podcast. Pensá cuándo fue la última vez que probaste algo amargo. ¿Cómo te sentiste? Por ejemplo, un sorbo de café puro, una hoja de rúcula o radicheta, el borde blanco de un pomelo, una planta amarga como un diente de león, una genciana, queja, marrubio, ajenjo, cachofa, bueno, hay un montón. Casi seguro se te arrugó un poquito la cara, parte de vos hasta tal vez le dio arcadas, lo quiso escupir. Ese gesto no es caprichoso. Vengo a darte algunas buenas noticias. ¿Por qué estamos hablando del amargo hoy? Te estoy hablando del amargo hoy porque el amargo es un sabor clave para la depuración de nuestro cuerpo. Y en esta serie de capítulos donde vamos a profundizar en una depuración intencional. A veces se usa mucho la palabra consciente, creo que está un poquito quemada ya por la industria del marketing del wellness. Entonces me gusta más hablar de intencional, ¿no? Vivir con intencionalidad, detoxificar con intencionalidad. Y para que lo hagamos con intencionalidad tenemos que saber bien qué estamos haciendo, por qué nos sucede y cuáles son las posibilidades. Entonces vamos a ir profundizando durante estos capítulos en todo esto, pero hoy empezamos con las reinas de los procesos depurativos, que son las plantas amargas. Si me seguís hace muchos años no tenía un podcast, pero sí, hace muchos años ya empecé a hablar de plantas medicinales, más de 15. Ya en ese entonces, mis alumnas con las que tenía clases de manera presencial, todas sentadas en círculo, una experiencia maravillosa que guardo en mi corazón. Si sos alumna de ese entonces, recordarás que yo ya en ese entonces hablaba de las plantas amargas y decía que las plantas amargas para mí son el pasado, el presente y el futuro de lo que necesitan los seres humanos, de lo que necesitamos. Pero el hecho de que las plantas amargas nos generan cierto rechazo, no es, como te decía, no es caprichoso, en realidad es una herencia genética de miles de años, ¿sí? Porque en cierto modo nacimos programados para evitar sabores demasiado amargos, ¿sí? Pero en realidad el amargo es un aliado para tus procesos depurativos, o sea, para la depuración de tu cuerpo. Es un aliado para tu digestión, es un aliado para tu sistema nervioso. Es un aliado incluso para tu autoconocimiento, porque el poder de los amargos es tan potente que incluso pueden ser grandes herramientas de autoconocimiento. Pero bueno, no te voy a contar todo hoy, vamos a ir de a poco y por eso son varios capítulos, para que puedas entender nuestro vínculo profundo con las sustancias amargas, cómo aprovecharlas para depurar, para calmar nuestro sistema nervioso, cómo está todo vinculado, porque al final hacer un proceso depurativo eficiente tiene que ver también con cuidar el estado de tu sistema nervioso. Está todo interconectado, pero lo vamos a ir viendo a través de los distintos capítulos. Hoy en particular vamos a ver las 3 razones por las cuales rechazamos el amargo, que es tan beneficioso para nuestra salud, y qué hacer con esto, ¿no? ¿Qué herramienta práctica me podría llevar para empezar a rechazarlo un poquito menos? Bueno, al entender las razones vas a entender qué podrías hacer también, así que vamos a hablar de esto hoy. La primera razón tiene que ver con un origen evolutivo del rechazo. En la naturaleza muchísimos compuestos como los alcaloides, glucósidos cianogénicos, tostaninos, tienen sabor amargo. Si bien no son tóxicos per se, no podemos afirmar que son tóxicos, sí es verdad que algunas de estas sustancias
en determinadas concentraciones podrían llegar a ser tóxicos. Por eso, una cuando estudia este tipo de sustancias tiene que saber que, bueno, por ejemplo, si hablamos de los alcaloides, no todos los alcaloides son iguales. Tenemos alcaloides que son muy tóxicos, alcaloides que para ser tóxicos hay que tomarlos en grandes concentraciones. Depende mucho de la molécula, así que no podemos generalizar esto, ¿sí? Ahí nos tenemos que meter un poco más con fitoquímica, pero para que sepan, sí es verdad que hay sustancias en la naturaleza que tienen sabor amargo, ¿sí? Principios activos de las plantas. Entonces, para nuestro cuerpo, en realidad el registro del amargo funcionaba como una posibilidad de envenenamiento. Entonces era una alarma, es como, bueno, si esto es amargo, hay que escupirlo, no hay que sacarlo. Era más instintivo. O sea, yo siento que es amargo, lo escupo por las dudas, porque podría llegar a ser tóxico. Entonces tenía que ver más con un tema de supervivencia, por supuesto. Por eso nacemos, ¿sí?, con un rechazo casi automático al amargo. No es un defecto del paladar, aunque ahora vamos a hablar un poquito más, o sea, no tomes esto como excusa porque todavía falta información. Es un mecanismo de supervivencia heredado, ¿sí? El amargo en sí no lo podemos catalogar como malo. Siempre que me escuches vas a ver que yo te invito a pensar, o sea, no es bueno o malo, blanco o negro. Hay que pensar. Bueno, sí, en algunos casos el amargo puede ser malo porque puede ser una sustancia muy tóxica o algo envenenado, algo en mal estado, pero no siempre. Y de hecho, te estoy hablando de algo que viene de hace muchos años, pero ya hoy tenemos que analizarlo con otra óptica. Pero sí es verdad que respecto a nuestra supervivencia, el amargo nos despertaba algún tipo de alarma, ¿sí? Pero esto no quiere decir de nuevo que todo lo amargo sea malo. De hecho, el punto número 2, la razón número 2, por la cual hay personas que no tienen tanto problema con el amargo, hay otras personas que tienen más problema con el amargo, es que efectivamente y científicamente hablando, no percibimos todos el amargo con la misma intensidad, ¿sí? Tenemos alrededor de 25 receptores distintos para las sustancias amargas, que es receptores de la familia TAS2R, ¿sí? No es necesario que te lo aprendas. Y, por supuesto, tienen pequeñas variaciones genéticas entre sí, los receptores que están dentro de esta familia. Y entonces hay personas que son como, podríamos decir, no catadoras, o sea, no registran mucho ese sabor amargo, otras que son catadoras, o sea, que lo registran, y otras que son como súper catadoras, que lo registran muchísimo. Entonces, de repente, una persona que tiene esta variante genética del receptor, que es un supercatador, puede encontrar hasta un brócoli como insoportable, ¿sí? O un pomelo como insoportable. Mientras que otra apenas lo nota y otra incluso lo ama. Entonces, tiene una razón genética. Esto explica que a algunas personas el amargo les cueste muchísimo más que a otras. ¿Y por qué? Bueno, es necesario entender esto, ¿no? Y respetar estas diferencias. Ahora, no quiero que tomen esto como una excusa para decir, ay, bueno, es que a mí me parece insoportable, entonces seguro que tengo esta variación genética, entonces no voy a tomar amargo o le voy a poner endulzante porque estoy justificada. No. No, porque primero que nada no sabes qué genética tenés, si tenés qué variable, realmente si sos como un supercatador o no. Entonces no es una forma de justificarse. Y de hecho tampoco, porque vamos a la tercera razón, y ahí lo vas a entender un poquito más por qué no tendríamos que buscar justificativos, sino más bien empezar a vincularnos, aunque sea paciente y lentamente con estos sabores, es que básicamente el mundo moderno los borró del plato a los amargos. Durante el último siglo aproximadamente, la industria seleccionó y cruzó variedades, ¿sí?, de plantas, alimentos, vegetales también, cada vez más dulces, cada vez más suaves,
porque venden mejor, básicamente. Entonces, las lechugas que antes eran más amargas ahora son menos. Los cítricos, si bien son ácidos, también algunos son amargos y ya no se les siente el amargo. Entonces, se fueron haciendo estratégicamente modificaciones, o sea, cruzas, para que se generen modificaciones genéticas para que sea todo mucho más amable para nuestro paladar y lo compremos, pero no es originariamente el sabor real. Sumado a esto, algo peor incluso, que es el eje dulce, salado, graso de los ultraprocesados, que básicamente secuestró por completo nuestro paladar. El resultado de esto es que crecimos con mucho menos amargo del que comían nuestras abuelas y abuelos y perdimos el registro consciente de ese sabor y perdimos también la posibilidad que nos da el amargo, perdimos ese estímulo, porque ya vamos a hablar de los beneficios, pero ahora les voy a resumir algunos como para que entiendan lo que fuimos perdiendo, que cuando hablamos, por ejemplo, de medicinas milenarias, como la medicina china, la medicina ayurveda, que hace aproximadamente 5.000 años que están en la Tierra y que funcionan perfectamente, ellos tenían muy clasificados. Bueno, también lo podemos encontrar en otras medicinas nativas. Menciono China y ayurveda porque tienen registros de hace más años en la Tierra. Pero en las medicinas originarias, los sabores eran los que estaban vinculados a las propiedades. No era tanto, este tiene esta propiedad por este principio activo, no, tenía que ver mucho con los sabores y la energía de cada planta. Entonces, fíjense que antes, ¿cómo hizo el ser humano para saber cuál es el sabor de esta planta? Bueno, no teníamos la cantidad de ultraprocesados que modifican nuestro paladar, de toxinas en el cuerpo, que generan también capa de toxinas en la lengua, que hace que sintamos menos los sabores de la naturaleza. Hoy en día hay gente que me dice, uy, esto es re amargo, y no es una planta ni siquiera amarga por sus principios activos. Son personas que consumen mucho ultraprocesado, personas que han consumido mucho ultraprocesado, personas que consumen mucho dulce, salado. Entonces van perdiendo el beneficio de poder registrar esos sabores porque tiene un efecto terapéutico dentro nuestro. Entonces, a través de los años todo esto se fue perdiendo y se fueron perdiendo entonces los beneficios en nuestro día a día de incorporar plantas amargas en alimentos y, por supuesto, también en infusiones. Plantas que nos ayudan a calmar nuestro sistema nervioso, porque el amargo ayuda a calmar el sistema nervioso. No quiere decir que son ansiolíticas, no estoy diciendo eso, quiere decir que ayudan a calmar el sistema nervioso. Ayudan a activar más el parasimpático. Ya vamos a desarrollar más esto en otro capítulo, pero nos estamos perdiendo eso. Paradójico, ¿no? En una sociedad hiperestresada. Nos estamos perdiendo de beneficios digestivos. Qué paradójico en una sociedad que está llena de ultraprocesados. Nos estamos perdiendo beneficios depurativos en una sociedad que está hiperintoxicada de todo, no solo de toxinas físicas, sino también de información, infoxicación, ¿no? Como se le dice, estamos intoxicados. Entonces, el hecho de que nos alejemos cada vez más sistemáticamente de las amargas tampoco nos está ayudando. Hay una pérdida a esa exposición, ¿no? Pero lo bueno es que el paladar es maleable, o sea, se acostumbra a lo que le damos. Lo bueno y lo malo, porque cuando comemos solo dulce y salado, el umbral se corre, el amargo se vuelve más intolerable, ¿sí? Y por eso yo, cuando me dicen, es que no soporto el amargo, y están en un proceso depurativo y están tomando plantas amargas, les digo, bueno, les digo la verdad, que aproximadamente en 5 días las papilas gustativas se van acostumbrando, pero por supuesto depende de cuántas otras cosas coman y consuman. Si se la pasan consumiendo ultraprocesados o sabores que no son naturales, exceso de azúcar, exceso de sal, exceso de grasas, va a seguir costando el amargo. Como siempre te digo,
Yo no hablo de un lugar de superioridad porque todo me sale perfecto y de hecho hay momentos donde yo soy bastante fan del amargo, ya lo saben, quedó claro. Pero no es que la paso bomba tomando amargo. Por suerte no soy una super catadora, eso ya es un beneficio y lo acepto. Pero de todos modos no es que amo el amargo. No lo amo en cuanto a la sensación de sabor, sí lo amo profundamente en cuanto a los beneficios, que vamos a hablar también en otro capítulo respecto a los beneficios en cuanto a la conexión con nosotras mismas, el aprender a registrar lo que nos pasa en nuestro cuerpo, que estamos tan desconectados, los amargos también ayudan a eso. O sea, es brutal. Amargos, por favor, quiero que se vuelvan fans porque les juro que se van a acordar de mí cada vez que tomen amargos y sientan sus beneficios tan profundos. Pero el tema es este, al evitar el amargo, no es que estamos perdiendo solamente un sabor, perdemos todas las propiedades, perdemos la propiedad a nivel del sistema nervioso, perdemos la tranquilidad que nos podría llegar a dar y generar, perdemos el beneficio digestivo. El amargo ayuda mucho a activar la saliva, favorece la producción de bilis, pone en marcha la digestión. Bueno, vamos a hablar también de todo esto, pero todo eso se pierde. Lo bueno es que así como se pierde, se puede recuperar porque el paladar se puede entrenar. Entonces, sabor que en algún momento aprendimos que podía ser peligro, realidad, hoy tenemos que entender que no siempre lo es. El amargo es una herramienta brutal para nuestra evolución, no nada más beneficios biológicos. Por eso recuperar nuestra conexión con el amargo es recuperar una conexión profunda que tenemos nosotros con la naturaleza, porque somos naturaleza. No es un capricho gourmet, no es una moda y probablemente en algún momento se pongan de moda, estoy segura, porque eventualmente todo lo que hace bien lo vuelven moda y después lo tratan de estandarizar. Bueno, sabe que aunque eventualmente se puedan poner de moda, el tomarlo en infusión, el tenerlo en un alimento, eso ya es muy poderoso y te va a conectar también con tu poder personal, porque los beneficios son muy grandes en nuestra vida. Ahora, ¿qué hago con todo esto? ¿No? Y yo siempre quiero que te lleves algunas herramientas prácticas para poder aplicar. Bueno, de a poco. Siempre la estrategia es de a poco. Sumar alguna planta amarga en ensalada, por ejemplo, pero mezcladita con otras, entonces así no te genera como tanto rechazo. Una rúcula, radicheta, chicoria, la hoja del diente de león en ensalada, un pomelo amargo, una naranja amarga. Si tomas café, el café no es que es una planta amarga en sí, pero tiene un cierto amargor, entonces podría ser el café sin azúcar, por supuesto. Empezá con un amargo que te resulte más familiar, empezá por un amargo que no te resulte tan intenso, empezá por una infusión amarga, si querés, un boldo, un diente de león, una carqueja, un marrubio, una alcachofa, y que ya te las estuve mencionando. Empezá por una taza, media taza al día si querés. Esto es de a poco. Todo lo que quieras que realmente te cambie la vida tiene que empezar de a poco, porque los grandes cambios en tu vida se dan por el cúmulo de pequeñas acciones, no por querer hacer cambios drásticos en tu vida de un día para el otro. Entonces, ¿cuál es la propuesta de hoy? Que elijas una plantita amarga, que la puedas sumar en tu vida de una forma súper fácil, que sepas que podés entrenar a tu paladar y que cuando empieces a conectar con los grandes beneficios de las amargas en tu vida, las vas a amar igual que yo. Yo las empecé a amar más o menos 1010, puede ser, más o menos. Y la verdad es que nunca elegí a tomar plantas amargas, nunca. Porque obviamente no son como las más
cómodas y es como siempre más fácil tomar una manzanilla, tomar una melisa, hierba luisa, un cedrón, pero no tanto el amargo. Cuando lo experimenté en mi vida, lo que sentía y cómo me sentía con el amargo, dije, wow, es como la sensación de sacarte una mochila enorme, física, mental y emocional. Por eso, obviamente, después las empecé a estudiar más a nivel científico y me cierran por todos lados. O sea, me parecen realmente maravillosos. Entonces, elegí un amargo, tómate una tacita, media tacita, o en una ensalada, muy de a poquito. Espero que este capítulo te motive a eso. Quiero invitarte a que puedas profundizar tu conocimiento sobre el detox, sobre cómo depurar tu cuerpo, y las plantas amargas son un punto clave a tener en cuenta. Si esto que te conté te dejó pensando o tenés interés de seguir profundizando, quiero invitarte a algo muy especial. Preparé una masterclass gratuita con mucha más información acerca de las plantas amargas. ¿Para qué? Para que aprendas exactamente cómo aprovecharlas al máximo para depurar tu cuerpo de manera eficiente, amable y sobre todo sostenible, sin magias. Si te gusta hacer procesos depurativos, la información va a ser muy valiosa para vos. Pero si además sos terapeuta y acompañás procesos depurativos o querés acompañarlos, o sos profesional de salud y acompañás procesos depurativos o querés acompañarlos, esta información te va a ser de muchísimo valor. Te dejo el link aquí abajo para la inscripción y nos vemos en el próximo capítulo del podcast. Si este capítulo te aportó valor, te agradezco infinitamente que dejes una valoración de 5 estrellas y un comentario positivo en la plataforma en donde lo estés escuchando. Este gesto ayuda muchísimo a que este espacio siga vivo, creciendo y llegando a más personas.